Buenos días, compañeros, bienvenidos a la presentación de los productos del módulo 9 del diplomado en entrenamiento deportivo y escolar. Bueno, en esta ocasión mi producto que les voy a compartir es sobre el módulo 9, planificación y periodización del entrenamiento. El producto consiste en una propuesta de planificación del entrenamiento en natación. En este caso yo propuse la planificación de un macrociclo y es enfocado, como decíamos, al deporte de la natación. Repartí esta propuesta en algunos capítulos y en el primero es sobre el encuadre del deporte a entrenar y la población específica. Como habíamos visto en los productos anteriores, yo estoy trabajando con un grupo de adultos. También estoy tomando en cuenta diversos aspectos sobre la natación, por ejemplo, que es un deporte de tipo de tiempo y marca, su metodología, que tiene mucho la resistencia de la fuerza rápida, la bioquímica, aeróbico, anaeróbico, la fisiología, biomecánica, psicología, sociología y la población, que en este caso es adulta. Bueno, también tomé en cuenta aspectos de la competencia al planificar el entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque en la etapa que va a ser de temporada, pues obviamente va a haber una competencia, una participación en la cual queremos pues lograr cierto desempeño, y que en este caso, bueno, nosotros vamos a estar entrenando en alberca, en lo que es pues agua dulce, y el periodo de competencia va a ser en agua salada y en mar abierto, y va a ser pues totalmente diferente. Bueno, al realizar el macrociclo voy a iniciar con el mesociclo del mes de octubre, y ya antes de eso ya hubo una etapa de diagnóstico y nivelación. Bueno, el objetivo va a ser diseñar una planificación de entrenamiento que permita desarrollar la práctica deportiva de la natación, incorporando en la rutina diaria de lunes a viernes para incrementar el rendimiento físico y el logro de metas preestablecidas, a la vez que se adopta como actividad que favorece la salud. Bueno, aquí tenemos unas metas de esta propuesta, que es incorporar la práctica deportiva a la rutina diaria mediante la implementación de 5 sesiones semanales de 60 a 100 minutos cada una, incrementar el rendimiento físico a partir de la información obtenida en la fase de diagnóstico, realizando cortes evaluativos aproximadamente cada 2 meses, participar de modo activo en la competencia de natación en aguas abiertas a realizarse en Puerto de Veracruz en mayo. Bueno, aquí también dice que el entrenador, en este caso yo voy a llevar un plan de observación, voy a hacer diversas notas, voy a llenar unos registros de actividades y de valoración de las actividades que más adelante vamos a ver. Vamos a dar un seguimiento al desempeño y un análisis en cada uno de los componentes que forman parte de esta planificación, y todo esto para hacer las gestiones pertinentes. Para ello vamos a tomar en cuenta el triangulito de la jerarquización de componentes del proceso de entrenamiento para el logro de metas, en el cual previamente habíamos decidido utilizar que en el componente integral 5%, en el componente psicológico 5%, en el táctico 10%, técnico 15%, teórico 15%, físico 50%. Y todo esto nos da un 100% que va a ser todo nuestro macrociclo. Bueno, se ha previsto que a lo largo de los 2 primeros meses o mesociclos se realice una sesión diaria 5 días por semana con una duración de 60 minutos, que vaya aumentando de modo gradual los siguientes meses hasta llegar a los 100 minutos diarios en la alberca. Y obviamente esto también nos va a permitir tener los periodos de recuperación. Se va a complementar con otros 15 a 20 minutos aproximadamente 3 veces por semana para abarcar los diversos componentes del entrenamiento deportivo. También van a variar esas partes teóricas para ver la técnica, la táctica, lo teórico e incluso lo psicológico e integral. Van a ir variando, puede ser de acuerdo a nuestras necesidades, una vez por semana o así en pequeños trozos diariamente. Bueno, vamos a empezar con el componente físico, que como vimos aquí es un 50%,
Y aquí tenemos algunos de los ejemplos de actividades que vamos a realizar para el desarrollo de las capacidades coordinativas y de las condicionales. Luego en el componente teórico también tenemos más o menos que vamos a hacer la revisión de los 4 estilos de la natación y de los fundamentos. Bueno, el componente técnico tenemos aquí también que se va a hacer la corrección de errores y esto se le va a dar más énfasis en la pretemporada, ¿no? Luego en el componente táctico un 10% se va a retomar en algunas situaciones sobre la competencia, el nivel de exigencia, objetivos, incluso la orientación. Van a imitar situaciones reales de competencia a fin de analizar las particularidades del lugar de competencia, las necesidades de los miembros del equipo, muestras a cronometraje de distancias similares, etc. Después va a seguir el psicológico. En este componente vamos a ver sobre el prearranque, sobre prevenir situaciones conflictivas, la motivación, la armonía de equipo, etcétera, compañerismo. Bueno, también el componente integral, vamos a ver aquí cuestiones sobre la integración social, la personalidad, los valores e incluso pues, el esparcimiento. Luego, en esta propuesta se dio una jerarquización de componentes, como veníamos en el triangulito de la página anterior, y se va a realizar colativamente una evaluación de esta planificación. Bueno, en el capítulo número 2 tenemos la práctica deportiva para el desarrollo de las capacidades físicas, condicionales y coordinativas. Aquí tenemos una explicación de qué son las capacidades físicas condicionales, cuáles son, cómo se dividen más o menos. Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, que a veces se denomina elasticidad o movilidad. Después pasamos a lo que son las capacidades coordinativas y aquí la propuesta que tomamos es la que nos dice que es adaptación, acoplamiento, diferenciación, equilibrio, orientación, ritmo o ritmización, cambio, reacción. Y hay otras que son como combinadas. Luego aquí, bueno, en cuanto a los métodos para su desarrollo, tenemos el método de juegos y el método de ejercicios. Ahora también tenemos que es necesario el desarrollo de habilidades y destrezas motrices que se va a lograr a partir de la puesta en práctica de los patrones básicos de movimiento. Y ahora los vamos a ir dividiendo las habilidades motoras básicas. Por ejemplo, aquí están los desplazamientos. Seguimos con los saltos, los giros, la manipulación de objetos, que también se le conoce como manejo de móviles. Y todo esto se va a buscar la eficacia, eficiencia y efectividad. Bueno, ahora ya pasamos a lo que es la propuesta de planificación del entrenamiento de natación, tomando en cuenta estos aspectos y los vamos a incorporar en el propósito general de la propuesta: fortalecer las habilidades y destrezas motrices en los alumnos del grupo de adultos mixto para que las utilicen en su vida diaria de un modo eficiente. En el propósito específico número 1 podemos notar cómo se hace énfasis en el desarrollo de la resistencia. En el propósito específico número 2 en el de la fuerza. En el propósito específico 3 velocidad, propósito específico 4 adaptación, propósito específico número 5 variabilidad. Y todo esto se va a corroborar mediante una matriz de evaluación que también podríamos denominar batería de evaluación con un objetivo específico. Bueno, vamos al capítulo tercero, los fundamentos o elementos básicos de la natación. Yo consideré muy importante incluirlos porque aunque se supone que nuestro grupo de alumnos ya domina todo esto, a veces hay algunos de los compañeros a quien le da miedo a lo mejor la inmersión, o que a lo mejor a la hora de la flotación, como lo vamos a realizar en aguas abiertas, pues le va a imponer, ¿no? Y a lo mejor sí es bueno revisar estos elementos y también su prudente correspondencia con el aspecto psicológico. Bueno, aquí tenemos entre los fundamentos y habilidades básicas en natación la flotación, que incluye el equilibrio y estabilidad, la respiración con sus fases de expiración e inspiración, sumersión, apnea, propulsión y desplazamientos, giros y vueltas, saltos, flechas y postura del cuerpo. Pasamos a los estilos de natación y tenemos aquí el crawl con algunas de sus descripciones de cómo se realiza este estilo. Tenemos la braza, tenemos el dorso, siguiendo por el estilo de mariposa.
Luego, en el capítulo 5, las implicaciones de la educación psicomotriz en la natación. Bueno, esto yo lo incluí por la cuestión esta de que tanto la participación en la educación física y el desarrollo de habilidades y destrezas motrices impacta la práctica deportiva como viceversa. Bueno, aquí una de las cualidades de la natación es su apoyo en la rehabilitación de lesiones. Todo esto debido a que en el medio acuoso no te lesiones tan fácilmente y a la vez su misma densidad tiene unas propiedades pues que te ayudan hasta para la flexibilidad, para el movimiento articular, está muy padre la verdad. Y también te ayuda en la resistencia cardiopulmonar y la coordinación neuromuscular. Ahora sí pasamos a lo que ya va a ser la planificación de las actividades que se van a realizar en el macrociclo. Bueno, digamos que es ya lo que se va a llevar tal cual a la práctica. Aquí al principio pues pusimos que esta primera planeación que se incluye aquí es en la etapa de preámbulo, en el mesociclo 1 que se refiere al diagnóstico, el número de semanas, número de sesiones por semana, duración aproximada de las sesiones y empezamos narrando en el componente físico, cuyo objetivo va a ser identificar el nivel de desarrollo de los elementos básicos y fundamentales de la práctica de la natación de los alumnos, ya que resultan fundamentales para el entrenamiento deportivo de este. Los datos recolectados se usarán para elaborar un diagnóstico inicial. Bueno, si se fijan, esta planificación con sus sesiones y sus actividades guarda estrecha relación con el cuadrito que tenemos aquí organizador, en donde podemos bien observar que estamos en la fase de diagnóstico en el mes de julio y que se están tomando en cuenta todos estos aspectos. Tenemos en la sesión 1, sesión 2, sesión 3, 4, 5, 6 y ya de ahí vemos que ya caemos a una práctica sistemática. Bueno, aquí también se recomienda, por ejemplo, que en la flexibilidad se realicen diversos ejercicios, tanto dentro del calentamiento como posterior al ejercicio o a la práctica deportiva. Pues ahora aquí tenemos el componente de las capacidades cognitivas. Aquí fue donde yo englobé lo que es la técnica, la táctica teórica y psicológica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que 1 o 2 veces por semana invitar al diálogo sobre la utilidad de observar los movimientos de la brazada y patada que realizamos a fin de identificar áreas de mejora y corregirlos para seguir practicando sobre bases sólidas. Con ayuda de los instrumentos de evaluación se realizará una coevaluación en la que tanto el entrenador como el deportista recabarán la información necesaria para obtener el pertinente diagnóstico inicial. Sería bueno tener ese instrumento impreso en 2 tantos para que el deportista vaya a ir palomeando donde considera y también en otra parte el entrenador. Entonces cuando ya el entrenador junta a ambos sí puede ayudarse para realizar el análisis, porque hay a veces cuestiones que nosotros estamos notando que no hay suficiente desarrollo o un nivel de desempeño suficiente y a lo mejor lo que pasa es que el alumno piensa que sí lo está haciendo bien y por eso no hace por mejorarlo porque piensa que ya lo dominó, ¿no? Bueno, en cuanto a la psicológica, algo que va a ser una constante es aquí el uso de pequeños carteles impresos con frases de motivación que en este caso se han ido descargando del internet. Bueno, aquí empieza bajito de eso la siguiente planeación y dice aquí etapa de preámbulo, mesociclo de diagnóstico, el componente físico y de nuevo empieza a darnos todos estos elementos. Ahora, como ustedes se fijan, tenemos este es el instrumento, digamos, de evaluación. Aquí donde está los cuadritos que dice DSPSS, ahí es donde tenemos los niveles de desempeño, que en este caso serían deficiente, suficiente, promedio y sobresaliente. Y tenemos un listado de los fundamentos en natación, un listado de las capacidades físicas condicionales y un listado de las capacidades coordinativas, porque van a ser nuestra base de la cual vamos a partir. Luego ya pasamos a la planificación de la etapa de preámbulo en el mesociclo 2 de nivelación
Y ahora el objetivo es realizar una serie de ejercicios prácticos en natación dentro y fuera del agua, diseñados a partir del diagnóstico inicial con la finalidad de realizar la nivelación de los estudiantes del grupo. Y aquí en las sesiones resalté cuáles son como para resistencia, cuáles son como para velocidad y para flexibilidad. Y estas sesiones que puse, no puse las de todo el mes o las de los 2 meses, pero sí puse, digamos, una muestra que ya va a llevar una leve variación. Ahora, en cuanto a las capacidades cognitivas, también se vuelven a tomar en cuenta lo que es la técnica, la táctica, la teórica y la psicológica. Pasamos al siguiente mesociclo, es en la etapa de pretemporada. En el mesociclo 3 de preparación general, el componente físico, su objetivo es realizar una serie de ejercicios prácticos en natación dentro y fuera del agua, diseñados a partir del diagnóstico inicial y con el apoyo de la previa nivelación del grupo con la finalidad de desarrollar una preparación general adecuada. Nuevamente hay unas sesiones aquí, digamos, de ejemplo básicas que tienen resaltado que ayudan al desarrollo de la resistencia, la velocidad, la fuerza. Aquí en la fuerza es muy importante recalcar, ya habíamos hecho en módulos anteriores el cálculo y ya habíamos realizado algunas recomendaciones preliminares sobre el trabajo fuera del agua. En este caso en el gimnasio ya habíamos utilizado la fórmula de Mirsiki, no sé cómo se pronuncia, y ya habíamos calculado que aquí en este ejercicio de press de piernas o press con máquina femoral se iba a ir haciendo este número de repeticiones. Bueno, y ya está explicado también en otro módulo. Siguiendo, hay otro ejemplo de ejercicio a realizar de fuerza, que es el de flexión de martillo y supina con mancuernas. También se calculó con la fórmula la carga y se utilizó un método de pirámide trunca ondulatoria. Aquí están los detalles. Y también teníamos la recomendación de que en natación la fuerza más que nada iba a ser para tonificar, pero que sí era muy necesaria, que no se fuera a dejar de lado. Ahora también tenemos aquí en la sesión de flexibilidad la recomendación de realizar clases de yoga por semana, aunque sea una, para el desarrollo de la flexibilidad, ya que en esas clases, la verdad, sí, el desarrollo de la flexibilidad siento que ya tiene una metodología o una práctica muy grata para el cuerpo y que se empata muy bien con la natación. Ahora también tenemos nuevamente lo que son las capacidades cognitivas con la técnica, la táctica, la teórica y la psicológica. Pasamos al mesociclo cuarto de preparación especial en la etapa de pretemporada. El componente físico, su objetivo es realizar una serie de ejercicios prácticos de natación dentro y fuera del agua, diseñados con la finalidad de desarrollar una preparación especial adecuada. Y también tenemos al componente de las capacidades cognitivas. Luego el mesociclo 5 del periodo competitivo, la etapa ya de temporada donde ya vamos a participar en esta competencia. El componente físico, su objetivo es realizar una serie de ejercicios prácticos de natación dentro y fuera del agua, diseñados con la finalidad de desarrollar una preparación adecuada al periodo competitivo. Y también tenemos el componente de las capacidades cognitivas, que en este caso va a aumentar a un 40%, como podemos aquí notar, porque ahí ya hay que resolver muchas de las dudas. Entonces, por ejemplo, aquí en la técnica de 1 a 2 veces por semana, invitar al diálogo sobre la utilidad de observar los movimientos de brazada y patada que realizamos a fin de identificar áreas de mejora y corregirlos para seguir practicando sobre bases sólidas, uso de videos para identificar elementos útiles tanto en el lado de profesionales como en la propia ejecución de cada alumno. En la táctica ya nos vamos a abocar a este nado en aguas abiertas, entonces vamos a conversar sobre esas diferencias y cuando nosotros nadamos en la piscina, cuando nadamos en el mar, vamos a comentar las dudas sobre cómo realizar la entrada, que para mí es súper difícil, la respiración, la resistencia, la orientación, miles de cosas.
En la teórica, bueno, con ayuda del instrumento de evaluación se realizará una coevaluación en la que tanto el entrenador como el deportista recabarán información y también pueden realizarse videos, textos. En la psicológica nos vamos a seguir abocando a la motivación, pero también vamos a hacer una revisión de la ansiedad provocada por la competencia y evitar las salidas en falso, etcétera. En el mesociclo 6 periodos de tránsito de la etapa post-temporada. En el componente físico, el objetivo es realizar una serie de ejercicios prácticos de natación dentro y fuera del agua diseñados con la finalidad de desarrollar un periodo de tránsito que permita aligerar la práctica. Y bueno, es bastante similar a lo que ya veníamos haciendo, pero como ustedes pueden ver, se van alternando los porcentajes tanto para el de capacidades condicionales como capacidades cognitivas, y luego también en el componente de capacidades cognitivas ahí vuelve a disminuir un poco. En el capítulo 7, evaluación de un macrociclo, entrenamiento deportivo, natación, bueno, tenemos aquí esta propuesta de la batería de evaluación y bueno, van teniendo diversos aspectos. El primer cuadro, como ustedes pueden ver, tiene varias fechas para ir registrando cómo va evolucionando la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad, que son las capacidades físicas condicionales. También tenemos otro para habilidades y destrezas motrices, tenemos otro para los propósitos específicos de la propuesta. Y estos también se pueden requisitar tanto de forma individual por alumno como por grupo, que serían estos últimos dos cuadros, en donde pues ya te va a permitir en tu planificación ver, bueno, si en el 1.1 nos encontramos en un nivel de logro promedio, pues así vamos bien, igual y le seguimos, ¿no? Pero si en el 1.2 estamos en sobresaliente, pues ya lo estamos logrando, ¿no? Y en el 2.1 estamos en suficiente, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué vamos a cambiar en nuestra planificación para lograrlo? Bueno, en cuanto al capítulo número 8, recomendaciones pedagógicas para el entrenamiento deportivo. Bueno, tenemos aquí algunas como análisis de videos o películas que ilustran los movimientos a enseñar, la corrección de errores y nuevamente apoyándose en video, observación de movimientos, evaluar y analizar un movimiento, la explicación sólida de la estructura del movimiento, el lenguaje utilizado que sea acorde, correcciones verbales inmediatamente, con lenguaje apropiado, retroalimentación e incluso percibir sonido y movimientos para no dar salidas en falso, y que el profesor va a estar desarrollando la capacidad de adaptación de información a sus alumnos. También se plantea el capítulo 9, que es para los resultados de la implementación de la propuesta. Bueno, esta información aún está pendiente porque todavía no la acabo de recabar, además como que ya iba a ser un producto ya muy enorme, pero sí la pienso realizar posteriormente. Me resulta muy interesante y sobre todo también analizar qué me deja toda la implementación. En cuanto a las conclusiones, bueno, se recomienda empatar la teoría con la práctica, o sea, no dejar de lado ninguno de los aspectos o de los elementos del triangulito que veníamos analizando, y una correlación lógico-causal de los diversos elementos, que haya una estructura y apoyándonos en el macrociclo para ir dosificando según cada etapa en la que estamos inmersos. Bueno, también la programación del entrenamiento deportivo en los mesociclos y macrociclos se va construyendo y en este caso en base a cada módulo del diplomado, no fue nada más así sacado de la manga, sino tomando en cuenta todo el análisis que vamos desarrollando, y es importante continuar la actualización profesional. La bibliografía es muy vasta, aquí solamente puse una pequeña muestra y les agradezco, compañeros. Ojalá me pudieran pues anotar en los comentarios la retroalimentación pertinente para que pueda mejorar esto y para que entre todos vayamos construyendo y enriqueciendo nuestros trabajos aquí y nuestros productos del módulo. Gracias.